Bueno, a continuación vamos a resolver el problema número 3 del capítulo 4, el cual nos indica que tenemos una tabla con el ingreso per cápita de los 50 estados y el Distrito de Columbia de los Estados Unidos. Nos piden determinar la media, la mediana y la desviación estándar, determinar el primer y tercer cuartil, desarrollar un diagrama de puntos, para saber si hay datos atípicos, las cantidades siguen una distribución simétrica o son sesgadas, y sustentar nuestra respuesta. Posteriormente, el inciso D, organizar la distribución de fondos en una distribución de frecuencia, y al final redactar un breve resumen de los resultados que obtuvimos de los incisos A al D. Bueno, vamos a empezar por calcular la media. La media es la suma de todos los datos dividida entre el número de datos. En este caso, lo voy a hacer manual, es igual a la suma de toda nuestra cantidad de datos que tenemos entre el número de datos. El número de datos son 51, por lo cual tenemos la media de esta forma, o bien con un comando de Excel, el cual nos indica que es igual al promedio, paréntesis, de todos nuestros datos, y le damos Enter. Como pueden ver, es el mismo resultado. La mediana. La mediana se calcula por el número de datos más 1 multiplicado por 5300 o bien por 0.5, el cual nos dice que el dato se encuentra en el número 26 o nuestro dato número 26. Una vez acomodados los números de menor a mayor, nos vamos al número 26 y vemos que nuestra media es 34.405. Si aquí ven el 27 es porque aquí agregué una columna de más, entonces sería un extra. Entonces nuestra media vendría siendo este dato de 34.405, o bien el comando de Excel que nos los da es igual a mediana, y seleccionamos todos nuestros datos una vez, como les comenté, y acomodados del menor al mayor. Luego sigue la varianza. La varianza, bueno, en este caso primero tenemos que obtener la desviación estándar, la cual obtenemos de ser el cuadrado de la varianza. La varianza, ¿cómo la obtenemos? Por un comando en Excel que es igual a var.p. El p es de población, que vamos a obtenerlo de toda la población. Abrimos paréntesis y seleccionamos todos los datos. O bien la forma manual, lo voy a hacer en este momento, que es igual a nuestro primer dato, o en este caso nuestro dato, abrimos paréntesis, nuestro dato menos la media. Aquí es importante que pongamos estos signos de pesos para fijar la casilla y no se nos mueva a la hora de calcular los demás datos. Cerramos paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Como pueden ver, aquí ya me dio un resultado. Damos doble clic para que nos lo hagan todos nuestros demás datos. Como pueden ver, ya los tenemos aquí. Y ya tenemos la varianza. Como pueden ver, es el mismo dato, siguiendo esta fórmula. Únicamente lo que vamos a hacer en la desviación estándar es ocupar el comando raíz, o igual a raíz, y seleccionar la varianza. Y de esta forma obtenemos la desviación estándar. El siguiente punto que nos comenta es determinar el primer y tercer cuartil, el cual se calcula con el número de observaciones más 1 por el 25 sobre 100 o punto 25, que correspondería a nuestro primer cuartil. Y para el tercer cuartil es la misma fórmula, únicamente sustituimos el 25 por el 75, que corresponde a nuestro tercer cuartil. Ok, entonces también podemos obtenerla con el comando igual a cuartil.excel, todos nuestros datos, y aquí puede ser el 1 o el 3 de acuerdo al cuartil que ustedes quieran obtener, en este caso, o percentil.
que es el primer cuartil, el valor de la mediana, o el tercer cuartil, que es el punto 75, en este caso como es el primero. Ya lo obtuvimos. En este caso ya teníamos también el valor de donde se encontraba. Como lo repito, aquí hay una fila extra, por eso es el 13 más 1, que sería este 32.030. El mismo caso para el tercer cuartil, en nuestro número 39, en mi base correspondería al número 40, 38.994. Excelente, entonces ya obtuvimos todo nuestro primer inciso y el inciso B. Vamos a desarrollar un diagrama de puntos. En Excel es un poquito más complicado, ya que tendríamos que saber cuáles son los datos que se repiten para poder crearlo. En este caso, para saber cuáles son los datos que se nos repiten, podemos seleccionar toda la columna, dar en formato condicional, reglas de resaltar y nos vamos a valores duplicados. Como pueden ver, aquí ya tenemos los dos, que es Georgia y Maine, y únicamente vamos a ocupar uno. Vamos a ponerle 2 ya que es el único valor que se repite. Al resto le vamos a poner un 1. Podemos hacerlo así o bien tomar todos y jalarlos. Después vamos a insertar, hacemos una tabla de dispersión y nos vamos a seleccionar datos. Vamos a ponerle en agregar, el nombre le vamos a poner una gráfica de puntos. En la serie X vamos a poner todos nuestros valores y en el eje Y vamos a seleccionar los puntos que habíamos marcado, donde está la frecuencia de cada uno. Y le damos a aceptar. Aceptar. Y como pueden ver, ya tenemos nuestra gráfica de puntos, la cual nos indica que en el valor 32.095 se encuentra duplicado gracias a este 2 que pusimos aquí. Entonces, volvemos a nuestro problema y dice desarrollo un diagrama de puntos. Hay datos atípicos. ¿Cómo obtendríamos los datos atípicos? Bien, pues es con una fórmula, igualmente, la cual nos indica que tenemos que sumar el primer cuartil más 1.5 multiplicado por el primer cuartil menos, no, por el tercer cuartil menos el primero, para que ver si tenemos un valor atípico mayor, o bien la misma fórmula aplicada para el primer cuartil, que es el primer cuartil menos 1.5 del tercer cuartil menos el primero. Damos enter y como podemos ver no tenemos ningún valor atípico, ninguno que se encuentre dentro de nuestro rango. Entonces no existen en este caso valores atípicos. Igualmente nos indica si tienen una distribución simétrica o están sesgados. Como podemos ver, no es una distribución simétrica, tenemos un sesgo del 81.80 dólares, por lo cual sí existe un sesgo hacia el lado negativo, ya que está del lado izquierdo de nuestra media. Luego nos pide organizar una distribución de los fondos en una distribución de frecuencia, la cual tenemos de este lado. ¿Y cómo la calculamos? Simplemente es el número de observaciones que tenemos entendido que son 51. Y nos dice que para calcular el número de frecuencias o intervalos que vamos a tener, lo podemos hacer con la fórmula 2 elevado a la k, donde k va a ser un número que nosotros vamos a elegir que sea que con el que podamos elevar a 2 nos dé un número mayor al número de observaciones. En este caso nuestras observaciones son 51, si vemos, yo ya tenía seleccionado previamente el 6, pero si ponemos el 5, vemos que nuestro 2 elevado a la k baja a 32, el cual es un número menor, por lo tanto es 6. ¿Cómo hice esta fórmula? Bueno, únicamente seleccioné la casilla, puse 2
y que se elevara al número que está aquí, que representa acá. En este caso, el ancho de banda o el ancho de clase lo determinamos eligiendo o más bien seleccionando el número mayor, lo voy a hacer manual, igual a el número mayor que se encuentra aquí, menos el más pequeño, y todo esto dividido entre nuestro K. Ahí. Dividido entre K. Y listo, tenemos que 5120. Bueno, 5119.67. El libro nos indica que podemos redondear esas bases. Entonces, lo que yo hice fue tomar el número 5125. Se preguntarán por qué lo hice de esta forma, porque si lo ponemos en 120, al finalizar nuestro intervalo quedaba en 55.720. Como pueden ver, no nos incluía este valor, que es el más grande. Por lo tanto, y de acuerdo al libro que nos dice que lo podemos ocupar arbitrariamente, podemos definir el 5125 con el cual me incluye mi último valor. Entonces, la frecuencia con los que aparecen estos es en nuestro intervalo de 27.000 a 32.125 son 12, luego 32.125 a 37.250 nos dan 21, tenemos 37.250 a 42.375, es un número 12, tenemos 12 cantidades entre este intervalo, luego tenemos 42.375 a 47.504, para finalizar contamos con un intervalo de 47.500 a 52.625, donde únicamente entra uno de nuestros valores, y al finalizar 52.625 a 57.750, que es lo que les explicaba, para que nos incluyera este valor. Únicamente también tenemos uno, y si hacemos la suma de todos estos datos vemos que nos da exactamente el mismo número de observaciones que teníamos. Y el punto final, redacta un breve resumen de los resultados que obtuvo de los incisos de la A a la D. Bueno, como podemos ver y observamos durante todos estos procedimientos, tenemos una media o una mediana de 34.405 dólares, que sería como el valor promedio que tendría que recibir cada uno de los estados. Sin embargo, vemos que únicamente dos, que son los que se repiten, están muy cerca de la media, pero tenemos estos dos valores o dos estados que reciben más que el promedio. Entonces podemos concluir que aunque la mayoría de los estados recibe en promedio la misma cantidad, no todos son iguales. Al final, los estados de Connecticut y DC o el Distrito de Columbia reciben una cantidad mayor a los demás.